de los jueces que condenaron al fiscal general impartieron, después del juicio, un curso pagado por una de las acusaciones. Y ocurrió mientras estaban decidiendo la sentencia, en plena deliberación. Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia de Y no solo dieron el curso, hablaron del caso con los alumnos. Lo sabemos porque uno de ellos lo grabó. Hemos publicado esos audios en eldiario.es. Además, quieren decir que les llega la diferencia entre deliberación y deliberación. El curso lo organizaba el Colegio de Abogados de Madrid. Es normal que magistrados colaboren con colegios profesionales. Esa formación era para el turno de oficio. Lo que no es normal es hacerlo mientras decidían la condena y cuando ese mismo colegio era parte de la acusación. Nadie dice que un juez del Supremo se venda por 90 euros la hora. Pero esto va de otra cosa. Va de la apariencia de imparcialidad. Porque este curso demuestra una relación cercana con una de las partes. ¿A ninguno de esos jueces le pareció inadecuado? Porque lo fue. Conviene recordar que la Audiencia Nacional apartó a 2 jueces de la Gürtel porque habían cobrado por cursos de la Fundación FAES. También era poco dinero. Pero la apariencia de imparcialidad no va de sobornos, sino de estética. La mujer del César tiene que parecer honrada, además de serlo. Tampoco fue estético que otro de los jueces fuese el director de tesis del abogado de la pareja de Ayuso. Una relación muy cercana por la que debería haberse apartado. Y de fondo, para completar el cuadro, la Comunidad de Madrid, que preside Ayuso, acaba de autorizar a este mismo colegio de abogados a crear un centro universitario, algo absolutamente inusual. Es un retrato perfecto de cómo no debería funcionar la justicia. Lo cuenta Ignacio Escolar en sus artículos en El Diario. Pero ¿quiénes son los 5 que le han condenado, Nacho? Pues hay varios jueces muy conocidos. Pues, por ejemplo, tenemos a Carmen Lamela, que es la jueza que mantuvo en prisión durante 2 años a un inocente. Sandro Rosell, que estuvo en prisión preventiva aguantando el periodo máximo que se puede tener a alguien sin juicio en prisión, y que luego fue puesto en libertad el primer día del juicio y después declarado inocente. Es también la jueza que hizo una causa judicial muy sonora en su momento contra el jefe de los Mossos de Escuadra, contra Trapero, que acabó en absolutamente nada también. Y después de estas instrucciones fue aupada al Tribunal Supremo por el Consejo General del Poder Judicial de mayoría conservadora, que estaba, creo recordar, en esa época en funciones. O tenemos al antiguo presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, que es el que fue candidato no solo del PP, sino también del PSOE para presidir el Consejo General del Poder Judicial en un intento de renovación que luego fracasó porque un senador del Partido Popular, Ignacio Cosidó, mandó un mensaje de WhatsApp a todos los senadores de su grupo parlamentario para justificar el acuerdo diciendo que era el óptimo porque iba a poder controlar la Sala Segunda desde detrás. Ojo que en aquella época no lo nombraba solo el Partido Popular, lo nombraba también el Partido Socialista, que estaba Pedro Sánchez de acuerdo en convertirla en presidente del CGPJ. Y, en fin, el problema que tenemos con el Tribunal Supremo desde hace mucho tiempo es que a lo largo de 30 años el Partido Popular ha tenido una estrategia muy eficaz de bloquear la renovación del CGPJ cada vez que perdía las elecciones. Esto ha hecho que en los últimos 30 años, aunque en las mayorías parlamentarias ha estado compensado entre izquierda y derecha, la realidad es que en el CGPJ ha mandado muchísimos más años la derecha. Y el CGPJ es muy importante en España porque es quien nombra a los jueces del Supremo. Tú al Supremo solo llegas si los vocales nombrados por el Parlamento del Consejo General del Poder Judicial te avalan. Y eso ha hecho que el Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal, que en el año 1995, después de muchos años de mayoría socialistas, estuviese parejo, había prácticamente el mismo número de jueces progresistas que de jueces conservadores, ahora tengo una mayoría creo que de 15-3 o de 14-3 a favor de la derecha. Y esto hace que absolutamente todas las composiciones de sala que se hagan en ese tribunal siempre tienen mayoría conservadora. Eso no significa, en mi opinión, que sean jueces a los que el Partido Popular les dice lo que tiene que hacer, pero sí es evidente que los vocales del Partido Popular, del CGPJ, los han nombrado al Supremo porque son jueces que comparten su manera de pensar y su cosmovisión y que son claramente pues conservadores. Y esto se nota, pues por ejemplo, en la sentencia de los ERE, que fue por 3-2, también por 2 votos de progresistas en minoría. Y pasa constantemente con todo tipo de cuestiones políticas. Siempre que hay dudas en el Supremo, en la Sala de lo Penal, se ve mucho. Siempre que está una bola en la línea, siempre cae del lado de la derecha, porque la derecha tiene una mayoría abrumadora allí. Carmen, siempre tenemos la sensación los ciudadanos... ¿Qué dice? Porque en este país tan particular, oye, que todavía no ha salido la sentencia. El fiscal general ya no está. El fiscal general ya no está.
La pareja de Ayuso está esperando juicio. Pero es que salió el fallo, pero todavía no tenemos la sentencia. Y ojo con el fiscal general porque hay novedades. Antonio Gómez de Olea, ¿qué ha ocurrido? Sí, Jesús, porque la Asociación Progresista de Fiscales ha denunciado ante las Naciones Unidas anomalías en el juicio al que fue fiscal general del Estado, García Ortiz. En un primer lugar, lo que plantean es que se han vulnerado sus derechos. Destacan, entre otros ejemplos, el hecho de que se han aprobado medidas excesivamente gravosas en contra de García Ortiz durante la fase de instrucción. También dicen que durante la fase de juicio o incluso la fase de deliberación de los magistrados hubo algunos jueces que actuaron con comportamientos inapropiados. Y ojo, también destacan que el hecho de haber hecho público el fallo y no el contenido de la sentencia conlleva graves consecuencias para el que ya ha sido condenado. Bueno, enseguida Ernesto nos va a contar qué hay de esto. Y por cierto, y si te parece anómalo el hecho de que no conozcamos... Bueno, primero hay una querella presentada ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo diciendo una cosa que yo escribí y los que han presentado la querella hablaron antes conmigo, que el juez Martínez Arrieta cometió un delito de revelación de datos reservados en ese colegio de abogados que es sede de la acusación popular en el caso de Álvaro García Ortiz. El magistrado Martínez Arrieta dijo 2 días antes de que terminaran las deliberaciones, que él iba a hacer la ponencia. Entonces explícame ahora qué toca. Iba a dictar la sentencia. ¿Qué quiere decir? Que la ponente por turno, que se llama Susana Polo, ya no era más ponente, es un secreto de la deliberación. Ni siquiera es un dato reservado, sostengo yo. El artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que las deliberaciones de los tribunales son secretas. Lo importante de Verdugo, aparte de que esto es muy interesante, esto de los sudamericanos, yo también soy sudamericano, soy español, por supuesto, pero soy sudamericano. Desde los 27 años vivo en España y llevo más años en España que en Argentina, pero soy sudamericano porque tenemos el honor de tener la doble nacionalidad. Es una barbaridad lo que dice, es un magistrado del Supremo, la cúpula del derecho penal en España. Es una bestia, en el sentido, como llaman los catalanes a determinadas situaciones. Es una bestia en el sentido de que no tiene, digamos, es un curso de 60 abogados de oficio. No es una reunión particular, 60 abogados de oficio. Y ahí dijo también que, y termino, las deliberaciones... Española ha tenido acceso en exclusiva a nuevos audios de uno de los magistrados del Supremo que ha condenado a Álvaro García Ortiz. Estamos hablando de un audio del juez Juan Ramón Verdugo, un audio también grabado durante las semanas la semana de deliberaciones en un curso, ya lo sabemos, pagado por el Colegio de Abogados de Madrid que ejercía una de las acusaciones. En esa grabación que vamos a escuchar ahora se le oye a este juez, al juez Verdugo, hacer comentarios gravísimos sobre las personas migrantes. Porque muchas veces, desgraciadamente, salen agentes familiares. Está muy de moda, desgraciadamente, sobre todo, yo sé que yo no soy racista ni mucho menos, y estoy a favor de la integración de todos los emigrantes, pero que se da mucho entre sudamericanos y ecuatorianos, que hay muchos, violaciones, abusos sexuales del marido a los hijos anteriores de la pareja. La judicatura y algunos jueces en España. Chema Garrido. Sí, pues en manos de eso estamos. Al final la sentencia no se conoce, lo que conocimos es el fallo. Yo digo siempre lo mismo que el fallo. ¿Sobre esto que acabamos de oír? Sí, claro. Es que esta persona, el que habla, es el que emite o uno de los participantes de un fallo que no tiene sentencia y que han condenado a una persona inocente. Claro, esa es la gravedad. Que esta persona al final ha levantado la mano y ha dicho voy a condenar al fiscal general del Estado. ¿Y pruebas para la condena? Bueno, con lo que hemos visto en el juicio, que este ha sido un juicio retransmitido públicamente, con lo cual tenemos todos los mismos elementos que tenía el Tribunal Supremo, yo creo que es muy difícil sin vulnerar el derecho a la presunción de inocencia. Quiero decir, claro, habrá una condena, habrá una justificación, pero yo veo muy difícil que esa justificación no sea contraria al principio de presunción de inocencia, que quiere decir que es necesario para condenar a alguien que no quede la más mínima duda
de que ha sido el autor. Yo creo que es muy difícil llegar a ese convencimiento. Se basan en los indicios concurrentes de los que habla el informe de la UCO, en el que habla de la preeminencia del fiscal general como cabeza de la Fiscalía, y aducen que toda la información tiene que haber pasado por él. Sí, ese argumento de AUCO, bueno, esa fue una novedad del juicio, que venía a ser como si, bueno, cada vez que un policía pues se queda con droga en un registro, como la policía es una organización jerárquica, pues querrá decir que en última instancia está siguiendo una orden. Yo creo que ese indicio era más bien una intuición policial, como el resto de cosas. El gran indicio que teníamos hasta ahora, o que decían que era un indicio, era la destrucción de mensajes. La destrucción de mensajes, evidentemente, es como la no declaración. Es como si tú dicen, como llevabas guantes, no has dejado huellas digitales. Luego las huellas eran tuyas. Es decir, es condenar por no dejar pruebas. Y eso, evidentemente, es contrario a la presunción de inocencia. Luego tienen que estar buscando, porque tenemos la anomalía de un fallo sin sentencia, y están buscando estos días alguna manera de que parezca que tienen donde agarrarse. Pero yo tengo toda la impresión de que primero se ha construido el fallo y ahora están intentando construir la justificación. Joaquín, como te tenemos que dejar que te vayas porque tienes clase, te voy a preguntar precisamente por eso. Si mañana uno de tus estudiantes de Derecho te pregunta qué ha fallado aquí, ¿tú qué le contestarías? Bueno, lo que ha fallado es un modo de entender la justicia. Yo he redactado muchas sentencias en mi etapa del Tribunal Constitucional para, cuando tú llegas a una conclusión, para llegar a una conclusión jurídica, tú tienes que hacer una argumentación. Tú tienes que empezar a escribir, la ley dice esto, las pruebas dicen esto y tengo esta conclusión. Esa es la única manera jurídica de que los jueces no se conviertan, pues digamos, en personas que imponen su voluntad, que no estemos en un estado autoritario. Yo tengo la impresión de que el fallo de esta sentencia es que los magistrados se han reunido, han dicho qué es lo que nos conviene hacer. Bueno, vamos a intentar inhabilitar al fiscal para que deje de serlo, vamos a lograr por fin, que llevamos una serie de años intentándolo, echarlo y después buscaremos la justificación. Eso no es una sentencia, eso es una decisión política que posteriormente se busca la manera de intentar justificarla. Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional, de verdad, gracias por atendernos, como siempre. Gracias a vosotros, un saludo. María Eugenia, la Fiscalía y cualquier instancia judicial tiene como prerrogativa, incluso como obligación, desmentir cualquier información falsa que tenga que ver con sus actuaciones. Hombre, sobre todo si te están acusando de prevaricación, porque es que básicamente no es solo que tú estés desmintiendo, un bulo, es que a ti se te está acusando de prevaricar. Y es una cuestión de interés público, evidentemente que tiene que intervenir con una nota aclaratoria. Y por eso él, dice con toda claridad que es el autor de la nota, ¿no? A mí me ha preocupado mucho en el juicio varios elementos procesales y sobre todo a quién se ha llevado por delante el juicio. Por una parte, evidentemente al fiscal general como objetivo principal, ¿no? Pero digamos que como fuego amigo ha caído la UCO. Yo escuché a Antonio Balas y quedé perpleja. O sea, que hablaran de inferencia. Es el inspector que estaba al frente del informe que ha sido utilizado en el juicio. Sí, lo ha explicado también Joaquín Urías, ¿no? O sea, actuar por inferencias, decir, bueno, como la fiscalía es piramidal, nosotros solamente hemos investigado al jefe. Claro, que había por lo menos hasta 16 personas que podían haber tenido acceso directo a ese correo, aparte de decenas más a las que pudo llegar, y ellos solo decidieron investigar al jefe supremo. Al jefe supremo. Y después los borrados. Por Dios, los borrados no tienen cobertura legal. Ese borrado de pesca de arrastre, ¿eso qué es lo que es? O sea, primero, el borrado del mail se produce, en el caso del fiscal, 2 meses después de la entrada de registro. El borrado del móvil, que ya quedó acreditado que era por seguridad, que se hacía anualmente, pero es que además es una metodología, diríamos con poca fineza, ¿no? O sea, vamos a ver, llegas y te lo llevas todo por si acaso. Y después ya sí, solamente hemos investigado la parte temporalmente acotada. Hombre, no son formas de funcionar. Se ha llevado por delante a la UCO y después el elemento de los periodistas. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado con el tema del secreto profesional, porque eso es un señalamiento en toda regla. Decir que es mejor, que te va mejor, como aquí Miguel Ángel Rodríguez dejó claro, no tener fuentes que tenerlas y no declararlas, o sea, que es mejor en un juicio, digamos, una mala intuición que una buena investigación,
Es que es mucho, es mucho decir, y estamos señalando a todo un gremio. Claro, desde el momento en el que tú eres capaz de admitir la apertura de un juicio a partir de recortes, y no hablo de noticias, hablo de recortes de periódicos elaboradas por las mismas acusaciones populares, que después se sientan ahí, a partir de ahí, claro, es normal que el testimonio serio de un periodista serio no tenga ningún recorrido. Pero es que esto es muy grave, ¿eh? En contra, por cierto, de la propia doctrina del Supremo. Por supuesto, y de la Constitución española. Claro, y de eso queríamos justo hablar porque hasta 6 periodistas de diferentes medios de comunicación declararon en sede judicial, bajo juramento, que accedieron al correo del abogado del novio de Ayuso, donde reconocía delitos fiscales y proponía un pacto a la Fiscalía, antes que el fiscal general García Ortiz. Y puedo añadir que en 22 años de carrera, Álvaro García Ortiz no me ha pasado un papel nunca. Y nunca es nunca. Y aquí tengo un dilema moral bastante gordo, que tenemos todos los periodistas muchas veces, que es que yo sí sé quién es la fuente de esta historia. La sé. No la voy a decir por secreto profesional. Bueno, una cosa es que no la diga, pero otra cosa es que no nos amenace con que la sabe. Porque... No, yo digo que no amenazo a nadie, digo que está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente. Es un dilema moral, no es ninguna amenaza. No era una amenaza, es cómo se hace la labor periodística. Acabamos de escuchar a José Precedo, adjunto al director del diario.es, declarando en el Supremo, y queríamos comentar con vosotros pues las derivadas periodísticas de este caso. Ignacio, ¿el secreto profesional está hoy en riesgo? Espero que no, porque es la principal herramienta con la que trabajamos los periodistas en las sociedades democráticas. Es algo que está blindado en todos los sistemas legales de todos los países libres, y es muy importante porque es lo que nos permite acceder a información relevante y proteger a las personas que nos hacen llegar esa información. Yo creo que además, en este caso, da la impresión, quiero ver el auto, pero si recurren a la nota de prensa será la manera para encontrar cómo cuadrar el círculo, cómo sortear el testimonio de todos los periodistas que han declarado allí, que no era el fiscal general del Estado la fuente de esa información, y que tuvieron acceso a esa información antes de que el fiscal general del Estado accediera a ella, y al mismo tiempo condenar al fiscal. Va a ser llamativo de ver, la verdad, pero entiendo que el secreto profesional no puede estar nunca en riesgo, aunque es verdad que un proceso de estas características, bueno, con los abogados de la acusación popular intentando sonsacar a los periodistas y ponerles en contradicciones, intentar, pues no es un espectáculo muy alentador para el periodismo, y desde luego disuade a las fuentes más adelante que en el futuro nos puedan proporcionar información. Y claro, además hay otro problema, que es que si tú abres el mapa y miras de qué va esta historia, qué ha pasado con esta historia, al final lo que tienes es que los que mintieron de manera más grosera y soez, pues han conseguido la victoria. Claro. Isabel Ayuso, cuando habla de una persecución contra un particular para atacarla a ella, que es falso completamente, o desde luego Miguel Ángel Rodríguez, con ese bulo en el que decía que es que el fiscal general del Estado estaba parando por órdenes de arriba un acuerdo para su defendido. Bueno, Miguel Ángel Rodríguez, recordemos el que amenazó, él sí que amenazó al diario.es, que fue el que tenía la exclusiva de los presuntos delitos fiscales de la pareja de Ayuso. Esto recordémoslo, que se le envió la información y dijo, os voy a crujir. No, el titular es en fin, una frase nada ambivalente. Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, idiotas que os den. Ese es el mensaje completo, por si alguien cree que lo estamos malinterpretando. Y este es el que ha ganado.